oren. Vamos a hacer una oración. Señor, habla a nuestro corazón, Dios. Por favor, te lo pedimos. Habla a cada corazón. Da una palabra específica a cada uno de los que están presentes, Dios. Tú conoces sus corazones, sus vidas. Tú conoces todo acerca de nosotros, Dios. Todo, todo, todo. Nada se esconde delante de tus ojos, que penetran, que profundizan, que escudriñan nuestras vidas, Dios. Tú sabes cada necesidad. Y te pedimos que hables a través de tu palabra en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero abrir esta enseñanza con una pregunta. ¿Por qué tenemos mucha falsa adoración en las iglesias cristianas? Y espero con la ayuda de Dios y la asistencia del Espíritu Santo que podamos responder esta pregunta durante esta enseñanza. Miren, existe un refrán muy popular que dice: no todo lo que brilla es oro. Este refrán enseña que lo que puede parecer bueno y valioso por afuera puede estar engañando con sus apariencias. No todo lo que brilla es oro, tiene un mensaje implícito. Es decir, lo que puede parecer una piedra de oro, en realidad podría ser un pedazo de carbón. Y hay cosas o personas que nos pueden deslumbrar en un principio y podemos pensar que son genuinas, que son verdaderas, pero en muchas ocasiones nos están engañando porque realmente no son como creíamos. Así, de esta manera, no todo lo que brilla en las iglesias es verdadera adoración a Dios. Qué terrible es conocer una persona que te dice que te ama, pero en su corazón te odia. Llega con una sonrisa, te da un abrazo y te dice: tu amistad es lo más importante que tengo. Pero solo te quiere por lo que le das, y en el momento que más lo necesitas te abandona. Y no solo eso, sino que en su primera oportunidad se pone en tu contra, te pone el pie. Por fuera su amistad brilla como un diamante, pero por dentro era solo un pedazo de carbón. No todo lo que brilla es oro. Jesús les dijo a los fariseos y a los escribas en Mateo 15:8: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Eso es lo que dice Mateo 15:8. Y los fariseos, en su afán por purificar la vida del pueblo, habían convertido su religión en una hipócrita apariencia de piedad externa y habían llegado tan puros ante Dios por sus propios méritos que se habían vuelto muy duros con los demás y juzgaban a todo aquel que no actuaba como ellos. Así eran los fariseos, los escribas. En estas condiciones, Dios no recibía su adoración porque habían olvidado que cuando se trata de adorar a Dios, lo que ve principalmente Dios es el corazón. La palabra de Dios dice en Salmo 51, versículo 17, dice lo siguiente: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito, al corazón molido, al corazón quebrantado y roto, porque es lo que significa esta palabra contrito, y humillado, abatido y derrumbado, lo que significa no despreciarás. Es decir, no tiene en poca estima el Señor. Lo leo otra vez: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dios acepta las ofrendas de adoración cuando se hacen con un espíritu y un corazón quebrantado y que se derrumba ante su presencia. Él no tiene en poca estima cuando llega un hombre o una mujer ofreciendo todo lo que tienen, sus propias vidas como ofrendas de adoración. Ahora veamos en Marcos, vamos a Marcos capítulo 12, y aquí vamos a ver cómo uno de los escribas
aquellos que interpretaban la ley. Uno de los escribas se dio cuenta que amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo era lo más importante que todo hombre puede hacer en la vida. Marcos 12:28. Y eso lo estudiamos en la enseñanza del miércoles, pero vamos a ver qué nos habla el día de hoy el Señor. Acercándose, uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó al Señor Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, Shema Israel. ¿Recuerdan los que se conectaron? Shema Israel. Escucha para obedecer. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Escucha Israel, solo hay un Dios al que debes amar, adorar y honrar. Solo hay un Dios. Su nombre es Jehová. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo, al más próximo, como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho. Siempre dijo la verdad del Señor, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. De esta manera podemos observar que este escriba, que este intérprete de la ley, quedó admirado por la respuesta de Jesús, y en su confesión no solo volvió a repetir lo que Jesús ya había dicho, sino que dijo que el amor a Dios y al prójimo eran más que todos los holocaustos y sacrificios. Ahora, recordemos que para ellos los rituales del templo y las formas externas de religión lo eran todo. Pero cuando escuchó las palabras de Jesús, su corazón religioso fue quebrantado y entendió que todos los holocaustos y sacrificios que él podía ofrecer no servían de nada si no se ama y adora a Dios con todo el corazón, y si no se ama a Dios sirviendo al prójimo. De nada le servía. Hermanos, si solo pudiéramos hacer una cosa bien en la vida, que sea amar a Dios sobre todas las cosas, que todo nuestro amor sea para Él, que toda nuestra adoración que nace de nuestro espíritu y corazón contrito sean únicamente para Él. No te rindas, no te humilles en adoración al hombre ni al mundo, a nadie ni a nada, solo a ese Dios que murió por ti en la cruz del Calvario, porque nadie merece tu adoración, solo ese hombre que te ama de verdad. Solo Él es digno de tu amor y de tu adoración. Solo Él. Ahora, el Señor Jesús confrontó varias veces a los religiosos de su época, porque les daban más importancia a las cosas externas. Les llamó hipócritas en varias ocasiones. En el capítulo de Mateo 23, les llamó 7 veces continuas hipócritas. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Se repite esta frase. Un hipócrita es una persona que finge o aparenta lo que no siente. Te dice que te ama, pero de labios hacia afuera. Por fuera parecen verdaderos en lo que te dicen, pero por dentro son más falsos que un reloj hecho en China. El diccionario Strong traduce la palabra hipócrita como alam, que significa velar la vista, ocultar, se ocultan. Apartarse significa encerrar, encubrirse, esconden. También significa esconder, negar, oscurecer y simular. La palabra hipócrita en el griego es hupokrites y está relacionado a un actor en escena.
Y era costumbre entre los actores griegos y romanos hablar en grandes máscaras con dispositivos mecánicos para aumentar la potencia de la voz. De ahí este término vino a usarse para denotar a un engañador, un hipócrita. Este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo con sus labios me adora, pero en su corazón adora a otros dioses. ¿Sabían que las 3 marcas de relojes de lujo más falsificadas son el Rolex, Cartier y Omega? Bueno, un Rolex cuesta cerca de 200,000 pesos. Ahora, millones de relojes se venden alrededor del mundo que se parecen muchísimo a los relojes Rolex, pero no son auténticos. De acuerdo a la Federación de la Industria Relojera en Suiza, 40 millones de relojes falsos se fabrican cada año. Ahora, ¿cómo identificar los relojes falsos? Bueno, algunos expertos recomiendan que los veamos, que los escuchemos y que los pesemos. Hay réplicas que son fáciles de identificar, que únicamente se requiere que veamos los detalles para darnos cuenta si son auténticos. Si en este momento los varones checan su reloj, ¿verdad? Hay maneras de identificar si ese reloj que estás usando es original o una réplica. Una de ellas es, pues hasta el nombre de la marca, ¿no? En vez de Rolex dice, no sé, Rolex, ¿verdad? Con ese, como Rolex de canela. Muy fácil, dices, este no es verdadero, este es un reloj falso. Pero puedes checar si trae un número de serie, esto es importante. Puedes observar el movimiento de las agujas, el nombre de la marca, como les dije, la caja donde te lo están entregando. También puedes identificarlo al escuchar el tic-tac. Si suena muy fuerte, entonces tienes en tus manos un reloj falso. Porque los falsificadores a menudo no pueden perfeccionar los engranajes con la misma precisión de un auténtico. Otra manera de identificarlos es pesando el reloj. Los relojes falsos son generalmente más ligeros, mientras que, por ejemplo, un Rolex original está hecho de metales de alta calidad y por lo tanto va a pesar más. Los joyeros expertos dicen que la manera más efectiva de identificar un reloj falso es comparándolo con un reloj original. Sin embargo, hay réplicas tan idénticas en todo que inclusive las han llevado a las casas certificadoras para repararlos y no se han dado cuenta de que son réplicas. No todo reloj que brilla como Rolex significa que es un Rolex. Bueno, no toda adoración que se ofrece en las iglesias significa que sea una adoración verdadera o que Dios deba recibir. Hay mucha adoración falsa dentro de las iglesias y eso no es nuevo, aunque hoy en día debemos aceptar y reconocer que se ha multiplicado demasiado. Vamos a Éxodo 32, versículo 17, versículo 18. No olviden poner sus celulares en modo de vibración o silencio para aprovechar el momento ahorita. Éxodo 32, versículo 17 y versículo 18. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar. Y esta palabra en el original significa cantar a gritos, también significa aullido. Voz de cantar oigo yo, dijo Moisés.
Moisés, el hombre más manso sobre la tierra, antes de que llegara el Señor, él había ascendido al monte para recibir las tablas de Dios. Y el pueblo, al ver que estaba tardando en descender, comenzaron a desesperarse y que le dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Pero vamos a leer a partir del versículo, ahora 2, Éxodo 32, 2, que es el contexto de los versículos que leímos. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Subrayen esta palabra, regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, se ha depravado, se ha podrido, es lo que significa en el original. Éxodo 32, 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. ¿Y cuántos se han apartado del camino de Dios? Pronto se han ido. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Regocijarse, la palabra hebrea es sahak, que significa borrachera, orgías, e incluye todo tipo de juegos sexuales. ¿Fiesta para Jehová o fiesta para la carne? Su adoración a Jehová incluía comida, bebida, en el sentido de borrachera y todo tipo de inmoralidad sexual. Los gritos de la fiesta no eran de guerra, y eran tan intensos que se escuchaban en el monte de Dios. Moisés y Josué en la presencia de Dios, mientras el pueblo abajo se estaba pudriendo y corrompiendo en todo tipo de inmoralidad sexual. El día de hoy muchos cristianos se van con la finta también, porque les encantan las reuniones o conciertos cristianos donde la música es estruendosa. Les llaman reuniones de poder. Ellos dicen que hacen fiesta para Jehová. Y una noche el grupo de alabanza y adoración en el hotel fornicando. ¿Será fiesta para Jehová? Pregunta: ¿por qué tenemos tanta falsa adoración? ¿Por qué? Con la ayuda del Señor vamos a responder esta pregunta. Vamos a Mateo 13, 24 ahora. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, es decir, cuando está maduro el trigo, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero.
Ahora, nadie más nos puede explicar de una manera tan extraordinaria que el mismo Señor Jesús esta parábola. La explicación la vamos a ver más adelante, a partir del versículo 36. Mateo 13:36 dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, Satanás, el que engaña. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. El que siembra la buena semilla es nuestro Señor. El campo representa al mundo. La buena semilla representa al pueblo verdadero de Dios, a los hijos del reino. El enemigo que sembró las cizañas, el diablo, el calumniador, Satanás, el que engaña. La cizaña representa a los falsos creyentes, los hijos del malo, quienes como cizaña entre el trigo se parecen al pueblo verdadero de Dios, pero no lo son. Para que usted pueda distinguir las espigas de cizaña en un campo de trigo, se debe de acercar, porque de lejos se ven iguales las espigas de trigo y las de cizaña. Se ven iguales. La similitud entre estas dos plantas es tan grande que en algunas regiones a la cizaña se le llama falso trigo. Así, dentro de las iglesias cristianas, todos parecen cristianos. Muchos o todos levantan sus manos, dice el pastor Chuy, hablan cristianés, dicen amén, etcétera. De la misma manera. Ahora, ya cuando estás cerca, puedes ver la diferencia entre el trigo y la cizaña. De hecho, cuando se llega el tiempo de la cosecha, significa que el trigo está maduro y se manifiesta más claramente la cizaña. Una vez que el trigo está maduro, se observa que tiene buen fruto, y por el peso de sus granos hace que las espigas de trigo acaben inclinándose. Por otro lado, las espigas de cizaña se mantienen erguidas porque están huecas y reflejan una posición orgullosa, viendo de cerca como las espigas de trigo se postran, se inclinan y se humillan. Además, los granos de cizaña son oscuros, el 90% es estéril y el 10% son venenosos. Si por alguna razón llegaras a comer cizaña, te produciría diarrea, vómito, y en una gran cantidad te puede ocasionar la muerte. En aquellos tiempos, para hacerle un mal a alguien, en su siembra de trigo les arrojaban, sembraban la semilla de cizaña para infectar el cultivo. De ahí surge esta parábola. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Hay mucha enseñanza aquí, hermanos. El trigo o la buena semilla representa a los hijos de Dios que llevan fruto. Por sus frutos los vas a conocer. Y si humillan, así como la espiga de trigo se dobla, se humillan para dar alabanza y adoración a Dios. La cizaña o el falso trigo representa a todos aquellos que se infiltran, que no son hijos de Dios. Se parecen mucho al trigo, pero están huecos, están vacíos. No manifiestan cambios en su vida. Siguen siendo los mismos. Aman el mundo, aman el pecado,
siguen escuchando música del mundo, se siguen regodeando como los cerdos en el lodo. Son aquellos y aquellas que no han nacido de nuevo y que solo calman su conciencia yendo a la iglesia los domingos porque una noche antes se emborracharon y desataron todas sus pasiones, como el pueblo que se regocijó y dijo: hagamos fiesta para Jehová. Además, este falso trigo manifiesta apariencia de piedad y son unos orgullosos, soberbios y altaneros. Es increíble, hermanos, cuando una persona no viene al consejo de Dios, cuando una persona no se humilla delante del Señor, cuando una persona no pide ayuda, lo único que manifiesta detrás de esa cara de piedad es una soberbia y un orgullo increíble. No necesito a Dios, yo puedo hacerlo, dicen. ¿Por qué hay tanta falsa adoración en las iglesias? Hermanos, es inevitable, el trigo y la cizaña seguirán creciendo juntos hasta que llegue el tiempo de la cosecha. Entonces el Hijo de Dios mandará a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué hay tanta falsa adoración en las iglesias? La respuesta es sencilla: porque hay muchos falsos adoradores, muchos falsos cristianos, falsos hermanos, falsos apóstoles, etcétera. Lo vamos a estudiar. Nuestro amado Jesús dijo en Juan 4:23: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, los sinceros adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Jesús en este versículo menciona que llegaría el momento en que los hombres y mujeres serían redimidos para convertirse en verdaderos adoradores. Hermanos, llegó el momento de regresar al huerto del Edén para adorar a Dios en espíritu y en verdad. En ese momento, cuando el Señor nos encontró y nos perdonó nuestros pecados, fue ahí donde nos dijo, cuando nos dio el Espíritu Santo para convertirnos en verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. El Señor Jesús está buscando verdaderos adoradores, lo que significa que los verdaderos adoradores escasean mucho y son como una especie en peligro de extinción. Además, si hay verdaderos, entonces significa que también hay falsos adoradores, como Herodes. Vamos a ver en Mateo 2:7. El rey Herodes es un ejemplo claro de un falso adorador. Mateo 2:7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, a los sabios, a los astrónomos, eran hombres que conocían de astronomía, por eso siguieron la estrella, dice que indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. En realidad, Herodes quería investigar dónde iba a nacer el rey de los judíos, no para adorarlo, para asesinarlo. De hecho, convocó a los sacerdotes y a los escribas para preguntarles que dónde iba a nacer el Cristo. ¿Qué dicen las profecías? Y ahí lo vamos a encontrar también. Bueno, el rey Herodes no quería adorar al Señor, lo quería asesinar. Por eso, cuando se dio cuenta de que los hombres sabios no le dijeron dónde estaba el niño Jesús, se sintió burlado y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores.
El rey Herodes, también conocido como Herodes el Grande, porque tuvo mucho poder económico y político y además por ser muy cruel, por eso se le conoce así, era obvio que no permitiría tener como rival al rey de los judíos. Por eso iba a hacer todo lo posible para eliminarlo lo antes posible. Esto solo muestra el ego y el orgullo del hombre que quiere seguir sentado en el trono de su mismo corazón. No quiere que Dios gobierne su vida. Al hombre le encanta decir, yo soy el rey, yo soy el que mando, yo soy mi todo. Nada más importa más que yo. Y se hace Dios a sí mismo. Recordemos que en el huerto del Edén, el hombre decidió ser independiente de Dios y confirmó su decisión desobedeciendo de manera deliberada un mandato divino. Este acto este acto violó la relación que de forma natural había entre Dios y el hombre. El hombre rechazó a Dios como fundamento de su existencia. A partir de ese momento, él no era un planeta que giraba alrededor del sol, sino ahora él se hizo un sol para que todo lo demás gire alrededor de él. Cuando Dios se reveló a Moisés, lo hizo con el nombre de yo soy el que soy. Todo cuanto Dios es, todo aquello que es Dios, es representado en esta declaración absoluta de una esencia independiente, pero en Dios el yo no es pecado, sino la esencia de su propia autoexistencia. Él existe por sí mismo. El hombre natural es pecador porque reta la autoexistencia de Dios. Para él, el dominio de Dios termina donde comienza el suyo. Para él su yo, con minúsculas, se convierte en el yo con mayúsculas. Y en esto imita a aquel que dijo, en su corazón subiré al cielo, y no para adorar a Dios, sino para ocupar el lugar de Dios. Lucifer dijo, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Hermanos, el pecado tiene muchas manifestaciones, pero su esencia es una sola. Un ser mortal creado para adorar ante el trono de Dios, se sienta en el trono de su propio ser como el rey Herodes, y desde esa elevada posición declara, yo soy. Igualarse a Dios. Esta declaración, yo soy, en el hombre suena a la misma soberbia de Satanás. Esta declaración apunta a la cizaña erguida que no se dobla y que no se humilla ante Dios. Y es un terrible síntoma de un falso adorador, porque en vez de adorar a Dios, se adora a sí mismo. El rey Herodes es un ejemplo de un falso adorador. Pero la Escritura está llena de varios versículos que nos hablan de falsos hermanos, falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles, etc. Y vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a 2 de Corintios 11:24 al versículo 26. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Cómo estaría la espalda de Pablo? 40 azotes menos 1. 5 veces. Varas que doblaban y desmayaban cuando eras golpeado. 3 veces he sido azotado con varas, como aquí lo vemos. Una vez apedreado, casi lo matan con piedras. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar y peligro entre falsos hermanos. Azotado, apedreado, casi muere en un naufragio,
Los de su nación lo querían asesinar, peligros en la ciudad, en el mar y en el desierto, y por si fuera poco, peligro entre falsos hermanos. Aquellos que le decían, te amamos, Pablo, pero en su corazón lo odiaban. Hipócrita. Gálatas 2:4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, se metían, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Aquí los falsos hermanos eran los judaizantes que insistían en la circuncisión de los gentiles como un requisito de la salvación. La palabra griega que se utilizó aquí para falso es pseudadelfos. Pseuda viene de la palabra pseudo, que significa falso. Pregunta, hermanos, ¿cuántos relojes Rolex originales, auténticos y verdaderos habrá en las iglesias? ¿Y cuántos pseudo relojes Rolex habrá? Es una buena pregunta. Los falsos hermanos son aquellos que escribe Pablo también, o los describe, mejor dicho, en la carta de Tito. Vamos a Tito 1:16. Son aquellos que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. En otra versión se dice, ellos dicen que conocen a Dios, pero cuando vemos el mal que hacen, sabemos que eso no es cierto. Son odiosos y desobedientes, incapaces de hacer algo bueno. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Judas Iscariote es un excelente ejemplo de un falso cristiano, de un falso adorador. Un ejemplo de cómo la cizaña crece junto al trigo. El nombre de Judas significa Jehová guía, lo que indica que cuando él nació, sus padres desearon con todo su corazón que Dios lo guiara. Pero qué ironía, ninguna persona fue más guiada por Satanás que Judas. De hecho, Satanás plantó la semilla en su corazón para que traicionara a Jesús. Si la historia de Judas hubiera sido como la historia de Pedro o de otro apóstol que se dejaron guiar por Dios, seguramente el nombre de Judas hubiera sido un nombre apropiado para otros hombres en las iglesias cristianas. Es un nombre bonito, lo que significa Jehová guía. Pero cuando decimos Judas, lo primero que viene a nuestra mente es traidor, falso. ¿Quién le pondría a su hijo Judas? Jehová guía. Bueno, traidor, falso. Judas estuvo 3 años con el Señor, recibió las mismas enseñanzas que los demás, pero su corazón se llenó de avaricia, de hipocresía y de traición. Hermanos, Judas es un ejemplo claro de la falsedad y de lo infructuoso de la hipocresía. Judas fue un experto en su hipocresía, a tal grado que ninguno de los apóstoles sospechó de él. Parecía un Rolex verdadero, parecía trigo, pero al final todo salió a la luz y terminó ahorcándose en un árbol. Falsos profetas. La palabra de Dios también dice que hay falsos profetas, que hubo, que hay y que habrá. Jesús dijo en Mateo 7:15, guardaos
Tengan mucho cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿A poco no se asemeja mucho a la frase, no todo lo que brilla es oro? Vean la ilustración que nos da el Señor Jesús. Parecen ovejas por fuera, pero por dentro son lobos rapaces. Estos lobos vienen disfrazados de ovejas y lo único que desean es poder y dinero y controlar a las ovejas. El Señor nos dice cómo identificarlos, a estos que se disfrazan como ovejas. Ahí mismo en Mateo 7:16, por sus frutos los van a conocer, los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? La respuesta es no. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Un ejemplo en lo natural. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Es imposible en lo natural. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. La cizaña será echada al fuego. Y aquí estamos viendo también que serán cortados y echados en el fuego. 7:20, Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conoceréis. Y continúa el Señor. No todo el que me dice Señor, Señor. ¿Cuántos le dicen Señor, Señor? Pero no hacen la voluntad de Dios, hacen su propia voluntad. Viven como quieren, no viven de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra. Le dice, Señor, Señor. Si es tu Señor, Él manda y tú obedeces. ¿O me equivoco? Él es el Señor. Él es el que manda, Él es el que da las órdenes. Nosotros no. Muchos así le dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y Él va a decir, no te conocí, no te conocí. Bueno, hermano, la Escritura también dice que todos estos falsos tendrán apariencia de piedad. Segunda de Timoteo 3:5 dice la Escritura que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y ahora más en la actualidad, donde todos pueden entrar donde puedan accesar a muchas enseñanzas de otras iglesias. Qué importante, hermanos, nosotros como pastores cuidarlos. La tarea del pastor es guiar, proteger y alimentar. Van a ver a muchos ahí en los videos que tienen apariencia de piedad. Y resulta curioso que a pesar de tener un carácter tan impío, sin embargo, no se reconocen como paganos, sino que aparentan profesar el cristianismo. Conservan una forma de relación externa, pero sus hechos demuestran que no hay piedad en sus corazones. Son impostores y farsantes que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Todos estos falsos se meten en las iglesias disfrazados. Como dice también 2 de Corintios 11:13 y versículo 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan, ¿como qué? Como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Se disfrazan. Ahora, así como Jesús y Pablo advirtieron de los falsos apóstoles, también Pedro nos advierte en su segunda carta. Vamos a 2 de Pedro 2, versículo 1.
Pero hubo, tiempo pasado, también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, tiempo futuro, entre vosotros falsos maestros, que se van a meter encubiertamente, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Esta frase se refiere al pasado. En el pasado también aparecieron los falsos profetas que hablaban: todo va a estar bien, vas a ser exitoso, Dios te quiere bendecir. Jeremías 14:13 dice así la palabra: y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen: no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová, sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales Dios no envió, y que dicen: ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, dice la Escritura. Pedro aquí alerta contra los inmorales y codiciosos falsos maestros que aparecerán y que manipularán a la gente para alcanzar sus propios objetivos egoístas. El Nuevo Testamento, hermanos, nos enseña que una de las señales del fin del mundo será la multiplicación de maestros del engaño y que sus actividades se van a incrementar en los postreros tiempos. Por eso 2 de Pedro 2:2 dice: y muchos, este es el peligro, ¿verdad? Porque hay muchos que lo siguen, seguirán sus disoluciones, es decir, seguirán sus conductas malvadas, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras como fingidas, falsas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Otra versión de este versículo, 2 de Pedro 2:3, dice así: lo que en realidad quieren los falsos maestros es quitarles su dinero, ya más claro no puedo ser, y explotarlos con engaños. Pero Dios les tiene preparado a ellos su juicio desde hace tiempo y no podrán escapar del que los destruirá. Más claro no se puede. Ahora vayamos al libro de Judas. Judas 1:3. No es Judas Iscariote, este es otro Judas, el que escribió esta carta. Amados, por la gran solicitud, está antes de Apocalipsis, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Esto es importante aquí en la palabra. La doctrina de la salvación es fundamental. Es fundamental. Podemos tener algunas diferencias con otras iglesias, pero en la salvación es una doctrina central, es fundamental, es primaria. Acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La antigua palabra griega traducida para contender proviene del mundo atlético de la lucha libre. Es una forma reforzada de la palabra que significa agonizar. Por lo tanto, contender nos habla de un trabajo duro, agonizante y diligente. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.
Entrar encubiertamente, aquí significa deslizarse en secreto como por un lado de la puerta. Un hombre dijo, Satanás sabe muy bien que un demonio en la iglesia puede hacer mucho más daño que 1000 demonios fuera de la iglesia. Se meten, se infiltran. Hubo, hay y habrá. Se multiplican. Ahora vayamos al libro de Hechos. Hechos 13, versículo 1. Vamos a ver un falso aquí. A un falso profeta, pero también verdaderos profetas. También existen, hermanos. También existen los verdaderos adoradores. También hay. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Profeta también significa uno que predica la palabra. Bernabé, aquí está el nombre de uno. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene. Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Estos sí eran profetas y maestros verdaderos. No todos son falsos, también hay maestros verdaderos, profetas verdaderos, que no se corrompen por 30 monedas de plata o por un plato de lentejas. Sí hay verdaderos. Simón, el que se llamaba Niger. Niger significa, no lo voy a decir con la intención de discriminar, pero significa negro. Probablemente era un hombre morenito, africano, de la congregación de Antioquía. Y posiblemente, hermanos, sea el mismo Simón de Cirene que llevó la cruz de Jesús. Es muy probable. Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca. Este hombre que se menciona aquí creció con Herodes, como lo estamos leyendo. Y este Herodes fue el que decapitó a Juan el Bautista, mandó decapitarlo. Y que presidió durante uno de los juicios de Jesús. Esto lo podemos ver en Lucas 23, 7 al 12. Herodes y Manaén dice que crecieron juntos. ¿Recuerdan? El trigo y la cizaña crecen juntos. Pero tomaron caminos muy diferentes. Uno mató a Juan el Bautista y el otro se convirtió en cristiano y en un líder de la congregación de Antioquía. Los dos crecieron juntos. Hechos 13, versículo 2, sigamos aquí. Ministrando estos al Señor y ayunando, estos hombres verdaderos, fieles al Señor, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Versículo 4. Entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Barjesús. Falso profeta y mago, como los que aparecen en la actualidad, que convierten el agua en vino, algunos dicen. Sigamos. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. No deseaban otra cosa. No deseaban que Dios me quiere hacer rico, ¿verdad? No deseaban escuchar eso. Deseaba escuchar la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Hermanos, hay muchos deseando escuchar la palabra de Dios, como este procónsul,
Pero estos falsos maestros como Bar Jesús, con sus enseñanzas desviadas, los apartan de la fe. Y no solo eso, sino que usan la Biblia para manipular y trasquilar a las ovejas. El peor de los crímenes que puede hacer un pastor en la iglesia es no predicar la palabra de Dios. Es el peor de los crímenes. Precisamente, ayer vi un video donde un supuesto siervo de Dios le está hablando acerca de 2,000 personas en una iglesia. Entonces él dice: Dios me habló, el Espíritu Santo me habló. Él decía: yo tengo aquí mi bosquejo, pero cuando el Espíritu Santo me habla, yo hago a un lado mi enseñanza y me dejo guiar por el Espíritu Santo. ¿Será el Espíritu Santo? Les dijo: he puesto 100 sobres sobre el altar. Y aquellos que están pidiendo un milagro financiero, antes de que termine el año, Dios se los va a conceder. Pero solo 100. Necesito 100 personas. Todas como ovejas al matadero. 100. Hasta se aventaban para llegar por su sobre. Para poner ahí un billete, ¿verdad? En otro video se ve una oveja ciega, completamente ciega, diciéndole a su pastor: usted es Dios. En otro se ven parejas bailando, hermanos, en el altar. ¿Recuerdan lo que representa el altar? Lo estudiamos. Ya no representa morir a mí. Ya no representa traer un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahora ya puedo hacer fiesta para Jehová, tomar a mi pareja y bailar con ella aquí. Y lo único que se podía distinguir ahí, o que pudiéramos decir que por eso es una iglesia cristiana, es porque estaba un púlpito y una cruz. Nada más por eso. Pero si quitamos eso, era un baile completamente. Otro se ve diciéndole a la gente: pasen, aquí tengo varios chicles, tomen un chicle. Pero es para adultos, para los niños no. Si a los niños les encanta el chicle, pobres niños, ¿no? Nada más para los adultos. Chicles ungidos, tómenlo. Dios me ha dicho esto. Empiecen a masticar y Dios los va a sanar. Yo no sé si enojarme, llorar, no sé cómo ponerme cuando cuento esto. En otro video se ven a jóvenes en una discoteca cristiana con muchas luces, todos alabando a Dios. Y ellos dicen que es una forma nueva de adorar a Dios. Por eso el siguiente viernes que tenga mi reunión con ustedes, jóvenes, vamos a hacer aquí una cristoteca. ¿Sale? Todo lo queremos cristianizar. Y no les importa que los jóvenes se hundan en pornografía y en adulterio y en fornicación. No les importa. El trigo y la cizaña crecen juntos, son muy parecidos, pero al final serán separados y la cizaña será quemada, pero el trigo no. Esto es inevitable. El trigo y la cizaña seguirán creciendo juntos, pero al final Dios les quitará la máscara a los hipócritas, porque Él no puede ser burlado. Al final, Dios destapará los relojes y verá si la maquinaria de los relojes son de un Rolex auténtico o si son una copia barata. ¿Por qué tenemos mucha falsa adoración en las iglesias cristianas? Porque el enemigo ha sembrado cizaña, y la cizaña representa a los falsos adoradores, a los falsos hermanos, a los falsos maestros, falsos profetas, etc. La única manera
de que la cizaña dé fruto como el trigo, es necesario que cambie de naturaleza, que vuelvan a ser de nuevo con la naturaleza del trigo. La única manera para que más personas se conviertan en adoradores, verdaderos adoradores, es predicando el evangelio de la salvación. Aquí radica el problema de por qué vemos que se le ofrece a Dios tanto fuego extraño. Hermanos, no todo lo que brilla en las iglesias cristianas es verdadera adoración. Vamos a darle gracias a Dios. Pónganse sobre sus pies. Aquí la pregunta pertinente es, ¿qué eres tú? ¿Eres trigo? Si eres trigo hay fruto en ti. Tu vida está cambiando. Tu vida ha cambiado. ¿O eres cizaña? Estás hueca, vacía. Te pones como la cizaña erguida. Yo no me humillo ante Dios. ¿Qué eres, hermano? ¿Eres un verdadero hermano o eres un falso hermano? Yo creo con todo mi corazón que el Señor ha tocado las vidas y que lo que podemos ver es trigo, ¿no? Aquí. Pero hermanos, es inevitable hasta el fin. Esto va a seguir sucediendo, se van a infiltrar entre nosotros. Por eso hay que tener mucho cuidado, y hablaba con un hermano acerca de esto, cuánta enseñanza de psicología, supuestamente pastores predicando, pero predican psicología, otros, no sé, todo el tiempo haciendo chistes, hablando de sus riquezas materiales. Eso no edifica para nada al pueblo, eso no edifica. Y es triste decirlo, pero así hay muchas iglesias. Y claro que hay cristianos verdaderos también en esas iglesias, sí los hay, pero han caído en manos de falsos, ¿no? Que se aprovechan de ellos. ¿Sabes cuántas enseñanzas yo recibí acerca de estos temas cuando estuve en otra iglesia? ¿Quieren preguntarme? Ninguna. Y está en la palabra. ¿Por qué? Porque cuando se predica esto, ¿verdad? Y tú estás siendo cómplice de lo que están haciendo, no te conviene. No te conviene. No importa que sean congresos para jóvenes, que les quiten todas sus pertenencias, que den sus carteras, sus tarjetas de crédito, que pasen, que dejen $100. No dicen nada. Dios te va a bendecir, Dios te va a multiplicar al 100 lo que des. Mentira, 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 falso, falso y falso. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias porque con tu enseñanza tú proteges y cuidas a tu pueblo. Y también tienes pueblo en otros lados, Señor. Y tristemente, pues están siendo manipulados. Algunos han salido muy lastimados porque se aprovechan de ellos, Dios. No les predican tu palabra. La gente no nace de nuevo. Gente que está en las iglesias cristianas se está yendo al infierno porque no les predican tu evangelio de salvación. Al final lo más importante, Señor, es que el día que muramos estemos contigo. ¿Qué importa tener tanta riqueza? ¿Qué nos importa eso, Señor? Si al final nuestra alma se pierde y se va al infierno, ¿qué nos importa todo eso, Dios? Si lo más importante es que tú nos salves del infierno, Señor. Y que a partir de cuando tú nos salvaste, nos hemos convertido en verdaderos adoradores. Ya no somos falsos, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Te pido que les bendigas, que les guardes, que les ayudes. Gracias por cada familia, Dios.
por cada joven también que escucha tu palabra, porque tu palabra yo sé que llega a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús.